Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la unidad número 6. En la clase de hoy vamos a ver qué es el fondo de comercio y cómo hay que realizar su transferencia, ¿no? En primer lugar, tenemos que distinguir tres conceptos básicos que tienen que ver con los distintos aspectos de la relación jurídica que integran. En primer lugar, está la noción de empresa. La empresa es una noción principalmente económica que hace referencia a un conjunto de bienes, servicios y pueden ser derechos materiales o inmateriales que son organizados por un sujeto que lo vamos a identificar como el empresario y que esa actividad de organización de esos elementos mencionados es lo que produce la obtención de una finalidad previamente establecida por el empresario y eventualmente del ingreso de ganancias. Desde ese punto de vista, la empresa la identificamos con la actividad en sí, esas fuerzas de producción que son puestas en movimiento para obtener eventualmente beneficios económicos. Como regla general, el derecho no se va a preocupar en regular la empresa como un sujeto porque no lo va a considerar como tal y entonces no va a reconocer derechos y obligaciones a partir de la actividad en sí. Sí puede estar contemplada la empresa por alguna normativa vinculada, por ejemplo, a la ley de concursos y quiebras, que van a ver ustedes más adelante en otra materia, pero no es estrictamente un sujeto de derecho. El sujeto, en todo caso, es el empresario, que es el quien realiza la actividad, quien la pone en funcionamiento, quien la hace viable, y ese empresario puede estar ocupado por una persona humana o por una persona jurídica. La persona jurídica sí es el sujeto de derecho y es el componente, si se quiere, ideal que refleja el aspecto abstracto de la organización. La persona jurídica en sí misma no es una empresa. Piensen ustedes que podrían constituir una sociedad anónima, tenerla inscripta debidamente, cuyo objeto sea la inversión, producción, etcétera, vinculada a la actividad agropecuaria, pero que esa persona jurídica nunca tenga actividad porque nunca alquile un campo, nunca realice una siembra, nunca haga una producción pecuaria. Es decir, puede haber una persona jurídica que desde el punto de vista organizativo, jurídicamente hablando, esté en regla, pero que no realice una actividad. Y al contrario, puede haber empresarios que realicen una actividad, pero que desde el punto de vista jurídico no tengan una organización debidamente conformada. Puede ser que sean unipersonales, puede ser que se reúnan con otros, pero que desde el punto de vista legal no haya hecho los procedimientos necesarios para una constitución formal adecuada. Van a ser, recuerden siempre, las personas los que son los sujetos de la relación jurídica. Y después, por último, tenemos lo que se denomina el fondo de comercio. El fondo de comercio o hacienda, también se lo llama así, es ese conjunto de bienes materiales o inmateriales que el empresario afecta de manera permanente para la realización de esa actividad empresaria. La gran mayoría de las actividades empresarias, por no decir todas, necesitan de algún tipo de bienes para poder ser llevadas adelante. Si yo quiero hacer servicios de streaming, por ejemplo, voy a necesitar servidores y computadoras. Si yo quiero poner un kiosco o una pizzería, voy a necesitar bienes materiales, instalaciones, un horno,
utensilios, voy a necesitar probablemente colaboradores que van a ser con quienes voy a establecer relaciones o vínculos laborales, voy a utilizar un nombre que me identifique, una marca, etcétera, etcétera. Cuando hablamos del fondo de comercio, hacemos referencia a los bienes, ¿sí?, que pueden ser tanto materiales como inmateriales, que permiten llevar adelante esa actividad. Ese fondo de comercio, que es lo que vamos a ver seguidamente, va a estar regulado para su transferencia en una antigua ley que es la 11.867. Le voy a mostrar ahora cuáles son las normas o las regulaciones principales. En primer lugar, esta ley va a identificar cuáles son los elementos del fondo, es decir, qué ingresa dentro del fondo y qué no está incluido. Cuando hablamos de transferir el fondo, hacemos referencia a que el empresario que tiene un fondo en movimiento, es decir, que tiene una actividad en movimiento cuyo objeto es ese fondo, quiere dejar de hacer esa actividad para traspasarla a otro. Por ejemplo, en el caso de una pizzería, el que es el titular de la actividad no quiere hacer más esa actividad, no quiere encargarse de ese negocio y se lo traslada a otro. El principal problema que se puede plantear con relación a terceros es que los negocios que están en actividad generan en los terceros que se vinculan con sus titulares una expectativa de que si le otorgan créditos los van a poder recuperar. Y esa expectativa está fundada en que uno ve el negocio en movimiento. Por ejemplo, supónganse que yo soy un proveedor de mozzarella. Si a mí viene el titular de una pizzería que es tradicional en la ciudad, que está funcionando desde hace 30 años, que yo paso los viernes por la noche y sábado por la noche por fuera del negocio y veo que la gente hace cola para ingresar, veo que hay 50 cadetes que están saliendo permanentemente para repartir las pizzas, y este titular se acerca y me dice, ¿por qué no me vendes la mozzarella? Yo te lo voy a pagar a los 90 días. Posiblemente acceda a darle ese crédito, ese plazo para el pago, porque estoy viendo que esa materia prima que yo le estoy aportando va a servir para realizar una actividad que a simple vista se ve exitosa. Y la razón del crédito que yo otorgo está ahí. Él, para hacer el titular, para hacer la pizza, probablemente tenga instalaciones, haya un horno, etc. Y a lo mejor tiene unas mesas y unas sillas en un local. Pero eso no es lo que representa el verdadero valor del negocio, sino el valor está en que cuando funciona, tiene una marca, un prestigio, una inercia, una clientela que concurre asiduamente, y eso es lo que demuestra que hay un movimiento comercial y patrimonial importante y que justifica que yo me arriesgue como proveedor a prestarle o a financiarle los materiales. Si ese titular quiere transferir ese negocio, ese fondo de comercio a un tercero, ya vamos a ver que esa transferencia no incluye las deudas y los créditos que él tiene. O sea que el tercero que lo adquiere el fondo, pero libre de créditos y de deudas, salvo que expresamente se pacte. Eso, si se permitiese libremente, se podría dar el caso de que yo, que soy el que le proveo la mozzarella, voy un viernes, veo al titular habitual del negocio, voy el viernes siguiente a llevar mercadería y me encuentro con otro sujeto que me dice que es el nuevo dueño.
Y si yo quiero cobrar la deuda que tenía con el dueño anterior, el nuevo dueño me va a decir, yo con vos no tengo nada que ver. Yo te voy a comprar la mozzarella si querés, pero yo lo que tenía el dueño anterior, que se haga responsable él. Y como el fondo ya no le pertenece, hay que ver si va a tener dinero o patrimonio suficiente para hacer frente al reclamo que yo le estoy haciendo. Por eso, justamente viendo esa situación, es que la ley va a regular esta transferencia y le va a establecer un procedimiento especial solamente a la enajenación de los bienes que forman parte del fondo del comercio, porque sobre los restantes bienes que son del titular del fondo no hay ningún tipo de restricción. Bueno, como primera medida entonces delimitemos qué está dentro y qué está fuera del fondo. En primer lugar, dentro de los bienes materiales están las instalaciones, los muebles y útiles y las maquinarias. Esas cosas muebles que son afectadas por el empresario, junto con las provisiones, las materias primas, la existencia de mercaderías, etc., se van a considerar una universalidad de hecho, porque son un conjunto de bienes afectados por una persona hacia un fin, el cumplimiento de un fin, y no es imprescindible que estén dentro del local comercial si éste existiese. Por ejemplo, si yo tengo una pizzería y hago el reparto propio de las pizzas que vendo a través de 2 empleados que andan en motocicleta, las motocicletas se van a considerar que forman parte del fondo, aunque no estén dentro del local comercial de manera permanente. Todo lo que tiene que ver con la mercadería que ingresa como provisión y la transformación que yo le hago dentro de mi actividad también forma parte del fondo. En el caso cuando ingresa, que serían las materias primas, en el ejemplo de la pizzería sería el queso, las verduras, la harina, etc. Y si yo produzco pizzas, bueno, las pizzas serán ya la mercadería. De todas maneras, más allá de las diferencias de naturaleza que podamos encontrar, todas forman parte del fondo de comercio. Hay muchas de estas mercaderías que van a, por el giro propio de la actividad, van a salir del fondo, pero inmediatamente van a ser repuestas por otras. Esa actividad de negociación de las mercaderías no está prevista por esta ley. O sea, si yo tengo una pizzería y este viernes vendo pizzas, no tengo que seguir el procedimiento de esta ley para poder cumplir la venta. El problema es si yo quiero vender el fondo como tal, es decir, trasladar la actividad. Y después, dentro de los objetos inmateriales, tienen otros elementos que a veces son los que presentan un valor superior, como por ejemplo el nombre y la enseña comercial. Muchas veces hay locales comerciales que son conocidos por el nombre que utilizan y tienen mucho prestigio y la gente concurre a ese lugar en virtud de ese nombre. Incluso muchas personas que concurren asiduamente no conocen quién es el dueño o no conocen quién es el titular. Puede ser que haya un restaurante que es muy conocido por el nombre comercial y que yo no sepa que el dueño del restaurante es una persona jurídica que tiene un domicilio en otro lado. Así que ese nombre y enseña comercial forman parte del fondo. También las marcas de fábrica, las patentes de invención, dibujos y modelos industriales, es decir, todos aquellos elementos que pueden tener un vínculo con los derechos de propiedad intelectual o industrial, que tienen un valor en el mercado y que se negocian, y de hecho muchas veces
el valor más importante que se paga tiene que ver con esos elementos en un fondo. Después está el derecho al local. Eso también tiene un valor porque la ubicación de un negocio a veces es fundamental. O sea, un negocio a veces vale mucho dinero por donde está ubicado. Y lo que integra el fondo es el derecho a permanecer en ese local, no el inmueble en sí donde se encuentra. Así, por ejemplo, yo puedo ser un inquilino, pero he alquilado un local comercial por 6 años, tengo derecho a permanecer allí 6 años. Ese derecho forma parte del fondo de comercio y puede tener mucho valor. Después se considera a la clientela como ese conjunto de gente que habitualmente concurre al lugar. En muchos negocios el verdadero valor del negocio está allí, ¿no? O sea, por supuesto que tiene que ver con la ubicación, con el producto que yo hago, etc., con el prestigio, con mi nombre, pero muchas veces la actividad tiene un valor alto porque hay mucha gente que está habituada a ir a ese lugar y es lo que consideramos esa cliente. Y por último está el denominado valor llave, que ahí hay un error, chicos, se llama aviamento, no avivamiento. Avivamiento no es aviamento. Bueno, el valor llave es el que está dado por la actividad en funcionamiento. No es lo mismo cuando yo adquiero determinados bienes de un kiosco viejo que estaba cerrado para llevármelos a otro lugar y ponerlo yo en funcionamiento, que adquirir un kiosco que está abierto y que está funcionando. Eso tiene muchas veces un valor muy importante. Todos estos elementos forman parte del fondo. ¿Qué nos incluye? Los inmuebles, como les dije, y los créditos y las deudas del titular del fondo de comercio. Eso no se traspasan, salvo, como les decía, que haya un pacto expreso en tal sentido. Vamos a ver ahora cómo regula la ley el procedimiento para la transferencia. En primer lugar, se firma un convenio preliminar. Si bien no está previsto en la ley, por el sistema establecido para su transferencia, en la práctica siempre se termina haciendo, donde las partes se van a identificar y van a establecer en ese convenio preliminar qué es lo que se quiere negociar, que es, por ejemplo, vender, cuáles son los elementos que lo integran, elementos materiales e inmateriales, cuál es el precio. Y ahí el vendedor o enajenante tiene que hacer un listado de las deudas que él tiene, que él ha contraído en virtud de ese giro comercial, de la actividad que ha realizado. No tiene que poner todos sus deudores, sino los deudores que están relacionados con su actividad. Por ejemplo, proveedores, en general, podrían ser deudas en bancos, etc. Y en ese listado va a tener que poner el nombre, el domicilio del acreedor, el monto que debe y la fecha de vencimiento. Esto es para comunicarle a la otra parte y hacerlo transparente de cuáles son las deudas que revelan la existencia de acreedores potenciales que podrían oponerse a la realización de esta transferencia porque verían disminuida la garantía de sus créditos. Con posterioridad se hace una publicación de edictos por 5 días, que tienen que ser hechos en el boletín oficial y en un diario de circulación del lugar. En esa publicación de edictos, lo que se hace es comunicar a todos los terceros de que hay alguien que quiere hacer la venta de ese fondo de comercio. Por ejemplo, fíjense acá, yo he ingresado a internet a la página del boletín oficial.
del día de hoy, vamos a ver en esta sección del boletín que tiene distintos tipos de publicaciones. Acá vamos a ver qué han publicado sobre fondos de comercio y acá se ve que dice Villa Carlos Paz, que en cumplimiento de lo establecido por el artículo 2 de la ley 11.867, este señor Sosa transfiere el 100% del fondo de comercio de su propiedad dedicado a la estética vehicular, ve que está el nombre de Fantasía, está el domicilio, a favor de quien sería el comprador, con el número de documento y los domicilios. Y lo hace libre de toda deuda, porque las deudas no se incluyen, y sí dice que se contiene bienes muebles, elementos y maquinaria de trabajo, marca, redes sociales, ¿ven? Incluye las redes sociales, y todos los derechos inherentes al negocio. Ahí dice, además, los acreedores que tengan algún reparo en esta transferencia, tienen que oponerse dentro del término de la ley en el lugar que está el estudio jurídico Diale y asociados del doctor Darío Diale, con domicilio en tal lado de la localidad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. Fíjense que incluso acá el boletín oficial está avisando que esto se va a publicar durante el término de 5 días. Va a salir 5 días. Eso es para que vean ustedes un ejemplo de qué es lo que se publica en un edicto. El edicto entonces va a contener nombre y datos de identificación y domicilio, tanto del vendedor como del comprador, y también del profesional interviniente, que puede ser un abogado, puede ser un escribano, eventualmente podría ser también un comprador, un martillero, y que es un sujeto que es el destinatario de las oposiciones que podrían realizar los terceros. Publicados los edictos, dentro del término de 10 días corridos a partir de la última publicación, los acreedores pueden manifestar su oposición a la transferencia. En ese caso, en el caso de oposición, se va a abrir un procedimiento específico. Me voy a correr de este lado, ahí estoy, donde este profesional interviniente que yo les dije tiene que retener un importe suficiente a cubrir el monto del crédito del acreedor que se opuso. No importa incluso que ese acreedor tenga plazo y que el plazo no esté vencido. Supónganse que hay un proveedor a quien el titular del fondo le debe 100.000 pesos, él dice, yo vengo a oponerme, a mí me deben 100.000 pesos, entonces el profesional debe retener esa suma suficiente a cubrir ese monto y depositarlo en un banco oficial, que en nuestro caso es el Banco de la Provincia de Córdoba, en esta provincia, por un término de 20 días. Por supuesto que estos fondos lo va a tener que proveer el vendedor del fondo. Y no va a pagar la deuda del acreedor que aparece, sino que lo que va a hacer es retener ese dinero para que actúe como una suerte de garantía para ese acreedor de que si el procedimiento sigue adelante, él se va a poder cobrar, porque el dinero está allí. ¿Bien? Bueno, una vez hecho el depósito, ese dinero no va a estar inamovible ahí, sino va a estar durante 20 días. Entonces, el acreedor tiene que hacer un reclamo judicial para trabar un embargo sobre los fondos. Y ahí ya esos fondos van a quedar a la disposición de un juzgado. Si él no traba un embargo, o sea, si no hay embargo judicial, transcurridos los 20 días, esos fondos se liberan, porque se entiende que el acreedor ha considerado que no necesitaba
garantizarse el cobro de su crédito. Si él inicia el juicio y traba un embargo, ahí lo que puede pasar es que empiece una discusión entre el acreedor y el vendedor del fondo, y eso lo va a resolver el juez. Lo que puede hacer el dueño del fondo, si cuestiona el crédito, puede otorgar alguna garantía o alguna caución diferente a ese dinero para que ese dinero se libere y vaya a manos de quien lo aportó, ¿no es cierto? No va a necesariamente quedar inmovilizado en la justicia, si es que plantea una caución. Y si no la plantea, ese dinero quedará allí. Bueno, ¿qué pasa si no hay embargo judicial o directamente no hubo oposición? Sin oposición y sin embargo. Entonces ya se puede otorgar el instrumento definitivo de venta. Y ahí se hace la entrega efectiva del dinero por parte del comprador al vendedor. Si el dinero para constituir la garantía cuando aparecieron los acreedores que se opusieron, lo ha puesto el vendedor, bueno, ese dinero se restituye al vendedor. Pero si lo hubiese adelantado el comprador, entonces ese dinero que estuvo inmovilizado se libera y se lo entrega al vendedor. Acá se hace el instrumento definitivo de venta, se hace la entrega del saldo del precio que se hubiese pactado, de la totalidad, y queda perfeccionada la transferencia del fondo y hay que inscribirla en el registro público de comercio para darle oponibilidad a los terceros. Si yo cumplo con todo este procedimiento, la consecuencia que da la ley es que el que adquiere el fondo puede seguir con la actividad empresaria y no va a tener que responder ni por las deudas ni va a poder ejercer ningún crédito del cual el titular del fondo anterior estaba en su patrimonio. Ese es el efecto. ¿Qué pasa si este procedimiento no se sigue y por qué no se seguiría? Muchas veces van a ver en la práctica profesional, cuando ustedes se reciban, que hay actividades, hay comercios, bueno, actividades productivas de otro tipo, que empiezan a tener dificultades para cumplir con sus compromisos, el negocio empieza a funcionar mal y ven como una salida desprenderse del negocio tratando de sacarle algún valor mientras está en movimiento y, por cierto, perjudicando así a sus acreedores en la posibilidad del cobro. Si en ese esquema donde yo tengo una pizzería en funcionamiento y tengo muchas deudas y está funcionando mal, tengo deuda con la AFIPA, deuda con rentas, deuda con proveedores, digo, bueno, vendo la pizzería y saco algunos pesos, es en ese momento en que puede estar la tentación de buscar hacerlo sin este procedimiento, porque si yo cumplo el procedimiento, lo más probable es que el fisco y otros acreedores institucionales, como es un banco, aparezcan en el procedimiento y manifiesten oposición, porque ellos son acreedores profesionales y habitualmente están viendo en las publicaciones de edictos si alguno de esos deudores quiere transferir el fondo. Y es por eso que esas operaciones en la realidad se encuentran, se hacen transferencias de fondo sin respetar la ley y el motivo que se apela es ese, digamos. Lo que justifica es que no lo hacen con el procedimiento porque si no parecerían sus acreedores a oponerse. El tema es que si yo no cumplo con el procedimiento, la sanción que da la ley es que tanto el vendedor, el comprador, como el profesional interviniente son solidariamente responsables por las deudas que tenía el fondo, es decir, que había contraído el titular anterior
con motivo del ejercicio de su actividad. En el caso del titular del fondo inicial, su responsabilidad es ilimitada. En cambio, para el adquirente del fondo y el profesional interviniente, ellos van a tener que hacer frente a esas deudas, pero eso se va a encontrar limitado al monto que han abonado en virtud de la transferencia. Es decir, si yo compré una pizzería en 2 millones de pesos, ese va a ser el límite a partir del cual yo tengo que responder si aparecen acreedores del titular del fondo anterior y no he tomado la precaución de seguir el procedimiento de esta ley. Bien, con esto damos fin entonces a la unidad número 6 y finalizaríamos el tema del estudio del patrimonio dentro del derecho privado. Muchas gracias.